Ella es Alejandra, diseñadora y creadora de experiencias de marca. Ha acompañado a emprendimientos y marcas personales a construir universos donde las personas conectan desde lo esencial. Hoy es gerente de comunicaciones en Momentia, asesora como freelance y junto a su pareja impulsa un estudio creativo. Y nos cuenta algo profundo y poco contado, la valentía de jugársela por cerrar o terminar un emprendimiento. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Me la Jugué Podcast, un espacio de emprendedores para emprendedores. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Un aplauso para nuestra invitada Alejandra Ospina. Muchas gracias. Alejandra Ospina es amiga, invitada especial de la casa y será por siempre Sigue siendo emprendedora y sigue siendo emprendedora. También es diseñadora gráfica y me gustaría que nos cuentes un poquito más de ti. Bueno, yo soy Alejandra. Yo en este momento de la vida podría como consolidar, o sea, si alguien me pregunta como, ¿tú quién eres o qué haces? Yo diría que soy como creadora, ¿sí? He explorado muchas cosas. Yo soy diseñadora de profesión. De hecho, mi título no es diseñadora gráfica, es diseñadora sin apellido, lo cual Perdón. implica que, no pasa nada, es algo que no es común, pero implica que el diseño incluso trasciende pues lo gráfico y bueno, en fin. Me encanta. Y en ese sentido, como que siento que, pues, gracias a Dios he escogido una buena carrera porque yo sí me siento una persona creadora o creativa, que me muevo en el mundo de la creatividad y eso implica que uno muchas veces se quiere meter como en cosas de mil vainas, de mundos diferentes y en algún punto fui también emprendedora del mundo del desarrollo personal y de la Sí. espiritualidad, entonces también tengo como una pincelada en el asunto, pero sí como que ¿quién soy? Soy una creadora. De profesión soy diseñadora, pero me gusta crear. Me encanta. Eso. Me encanta que me digas que te gusta crear. Bueno, Aleja, ¿hace cuánto te consideras creadora? Me dices que desde que estudiaste la carrera en la universidad, desde antes, o en la universidad lo descubriste. ¿Cómo fue tu proceso de descubrir esa vocación de por vida? Ujú. Pues mira que siento que de alguna forma como esa palabrita la pude como aterrizar apenas este año, pero siento en mi corazón que ha sido algo como de toda la vida. Y voy a contar algo que es súper personal, que posiblemente solo se lo he contado a quien, no sé si a mi psicóloga o a mi pareja, o no sé, pero es algo como súper personal, pero lo voy a contar en primicias. Me encanta. Y es que yo siento que he sido una persona creadora en verdad toda la vida, esto va a sonar muy neuro rarito, pero ok. Yo no tenía un amigo imaginario. Ujú. Ah, se lo conté a mi hermana. Se lo conté a mi hermana. Yo no tenía un amigo imaginario, yo tenía un carrito imaginario. Y Ay, ese carrito imaginario tenía como cosas de todos los colores. Entonces yo me imaginaba que andaba con un carrito que tenía como muchas cosas de muchos colores y toda la vida he tenido la fantasía de tener cosas de todos los colores y sigo teniendo el sueño de hecho de tener un taller donde tenga como lapiceros, marcadores, materiales, pinturas, escarchas de todos los colores. Entonces siento que realmente desde muy chiquita cuando tenía como esa idea y yo no sé, cosía telas para hacer un pantalón y hacía una revista con collage y cositas así. Siento que toda la vida he tenido algo de creadora, de inventora, de exploradora, ¿sí? Pero siento que como llegar a esa identidad, a esa palabra puntualmente, llegué este año después de varias renuncias importantes. De varios, me la jugué, pero para cerrar o para renunciar. me encanta, me Sí. encanta. Bueno, ya que tocaste el tema, me parece muy emocionante. Quiero saber, esta es una versión que nosotros no normalmente en el mundo del emprendimiento no se toca y es cuando te la juegas para tomar esa decisión de cerrar ese capítulo. Y ese capítulo puede ser el emprendimiento de toda tu vida, el emprendimiento de 2 años o la idea que tienes en tu mente. Ujú. Y es algo que como en el mundo del emprendimiento lo tienen tan romantizado, ser tu propio jefe, hacer todo este proceso de pagar tu seguridad social, De pagarle a manejar tus tu tiempo. empleados.
Sí. Deja tener vida personal. Entonces, cuando a uno le romantizan ese estilo de vida, a mí me gustaría saber cómo o cuál fue el momento, pero acá voy a hacer una introducción, perdón. Aleja, previamente, hace más o menos unos 2 años, hace más o menos un año. Que cerré, Sí, pasó menos un año, yo creo. sí. Sí, Hace más o un menos. año, Aleja está tomando una decisión súper importante para su vida y ella tenía un emprendimiento que lo recordamos con mucho amor porque nosotros también fuimos parte de ese proceso y se llama Hilo Cuántico, no así se llamaba porque en mi corazón se llama Hilo Cuántico. Sí, 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 Entonces sí. quiero que hablemos de hilo cuántico, cómo Me nace parece. hilo cuántico, hace cuánto nace hilo cuántico, cómo llegó esa idea a tu mente. Bueno, pues imagínate que yo me gradué como diseñadora y después de graduarme yo estaba, digamos, como la chispa de emprender la he tenido yo creo que desde chiquita. Entonces, digamos que yo me gradué de la universidad y yo ni siquiera estoy pensando en pasar una hoja de vida, sino en qué emprendo, por un lado. Y por el otro lado, también me ha gustado mucho estudiar, entonces yo salí de la universidad y entonces era como o emprendo o estudio. O sigo estudiando algo relacionado con diseño o comienzo como a emprender. Entonces en esas me fui para Europa, llegué entusada de un amor de verano que tuve en Europa. Ay, de película. Y sí, un poquito. Y entonces llego como un poco literal desubicada, aparte porque yo estoy en Bogotá, yo Ujú. estoy en los Andes en Bogotá, y entonces me voy para Europa, regreso, pero no a Bogotá, porque pues ya así, bueno, tan, regreso a Manizales. Y entonces ahí ya como que, no sé, estoy súper desubicada, empecé a trabajar en la empresa de mis padres, Ujú. pero ahí estoy como desubicada, como que, bueno, ¿yo con qué voy a seguir estudiando, voy a emprender algo, voy a estar trabajando con mis papás, qué sé yo? Y siento que empecé un proceso emocional complejo, como que siento que esta ruptura fue como un duelo que yo no procesé, entonces estaba emocionalmente como un poco heavy la cosa y me llegó como el mundo de la espiritualidad a través del yoga. Entonces yo empecé con el tema del yoga, estudié para ser profesora de yoga, me metí un montón en el mundo espiritual. Yo siento que una cosa que pasa con nosotros las personas que somos creativas un poco como por naturaleza, entre comillotas, es que muchas cosas nos llaman la atención y cuando algo te llama la atención te quieres meter de lleno y quieres aprenderlo y quieres explorarlo y luego sigues Ay, con otra sí, cosa y así. confirmo. Total. Entonces yo me metí con el tema del yoga y me empezó como que ese mundo espiritual me empezó a dar muchas respuestas para lo que yo estaba sintiendo, que nunca había tenido como respuestas para lo emocional ni nada de esto. Y después me llegó otra cosa, otra cuestión, otra palabra que fue la bioneuroemoción. A mí me Ajá. había interesado siempre también el tema de la programación neurolingüística y las cosas como del inconsciente y eso. Entonces a mí me llegó esta palabra y yo dije, ¿eso qué es? ¿Eso con qué se come? Eso suena súper interesante y ya estaba un poco empapada de la espiritualidad, del desarrollo personal. Decidí estudiar bioneuroemoción y esa vaina me encantó tanto que yo un día dije, pues voy a hacer un proyecto de esto, Sí. voy a hacer un proyecto de esto, voy a empezar a compartir contenido de esto, voy a abrir un Instagram. Ahí fue cuando nació Hilo Cuántico. Y yo empecé a compartir, ¿cierto? Como que yo quería aprender mucho sobre esto y para mí la mejor forma de aprender es enseñar. Entonces yo dije, voy a empezar a enseñar de esto y pues capaz que de repente también empiezo a monetizarlo. Efectivamente, la gente empezó a llegar porque le gustaba el tema, empecé a hacer consulta, estudié después biodescodificación, que es algo muy parecido. Y bueno, ahí empezó como todo este tema. Nunca dejé de ser diseñadora porque entonces yo misma me diseñé mi logo, me hice mi naming, me hice mi página web, mi Instagram, me diseñaba mis posts, me tomaba mis fotos, hacía como todo. Entonces, nunca dejé de ser diseñadora, pero como que me metí de súper lleno en el mundo de la espiritualidad. Así fue que nació Hilo Cuántico. Ay, me encanta. Y me gusta mucho porque una de las cosas que aprendimos con Hilo, Julián y yo, ya saben quién es Julián. Al parecer, Julián tomó la decisión de estar detrás de cámaras, pero Julián y yo una cosa que aprendimos y que a nosotros nos encantó yo creo que un año y medio, 2 años, cubrimos un evento de Aleja, donde Aleja nos enseñó las sombras y la luz y Ujú. cómo entender
esa sombra y cómo la persona es un espejo para ti. Ujú. Yo, no, o sea, tú no te lo puedes imaginar, Aleja. Yo ese día salí y yo entendí por completo la llegada de Julián a mi vida, por ejemplo. Okay. Entonces yo decía, "Ah, no, no, por eso cada vez que vivimos este proceso, porque digamos que todo lo que pasó con Hilo, lo sentí así como muy, muy personal. Sí. Yo pensaba mucho en esto porque en realidad a mí me abrió los ojos con una simple conferencia, una simple, no, perdón, un simple momento que yo estuve ahí en la Ujú. conferencia y yo decía esto, me cambió la percepción completa del momento en ese momento en mi vida. Y quería como traerlo aquí a colación Ay, porque quería gracias. decirte que así como a mí digamos que me tocaste fibras en ese momento, igual lo hiciste con Juli y así lo has hecho con un montón de personas, sea con hilo o sin hilo. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, Miel, entonces ya me gusta conectar el tema de tu emprendimiento, que más o menos hace un año fue que tomaste esta decisión tan importante y tu pregunta no va a ser el cómo te la jugaste o cuál fue ese momento que dijiste me la voy a jugar por hilo, sino me la voy a jugar por cerrar este capítulo de hilo. ¿Cuál Me fue ese encanta. momento que tú dijiste, yo tengo que tomar esta decisión? Bueno, Alen, imagínate que pues yo con hilo cuántico lo que promovía mucho era la coherencia y era uno como que hacerse caso a uno mismo, hacerle caso a lo que uno realmente quiere, a la autenticidad, bueno, en fin, muchas cosas. Y una de las cosas que yo enseñaba era escuchar el cuerpo. Digamos que una de las cosas que más llamaba la atención era escuchar el cuerpo a través de la enfermedad, porque hoy en día sabemos que cuando el cuerpo se enferma es porque algo está pasando en tu vida emocionalmente, que no está funcionando o que de alguna forma estás procesando a través del cuerpo. Sí, Entonces, esa era como una de mis cosas, predicamentos principales, ¿no? sí, sí. Y a mí el proyecto me encantaba, sin embargo, hay cosas que seguramente no hice muy bien, hay errores que seguramente cometí, pero yo seguí dándole y dándole y dándole, ¿no? Como el emprendedor, vamos para adelante porque esto es de largo aliento. Pero llegó un punto en el que mi cuerpo ya empezó a expresarse, ¿no? Entonces empecé como a tener, no sé, como, no sé, dolores de cabeza, bueno, Sí. en fin, como empecé a enfermarme, digamos. Y un día me acuerdo, no fue ese día el que tomé la decisión definitiva, pero sí hubo un día en que me dio un espasmo impresionante, que yo era como a los gritos básicamente del espasmo que me dio. Y yo desde ese día ya empecé como que, bueno, ya mi cuerpo está hablando, ya mi cuerpo se está manifestando, ya llevamos años, porque lo cuántico duró unos 6 años, ya llevamos años dándole y esto ha tenido frutos muy bellos, ha producido plata, ha tenido efectos como el que me acabas de decir, que para mí era como lo más bacano de lo cuántico, pero, pero, pero no, o sea, como que hay una regla que yo aprendí para las relaciones y que aplicó mucho para mí en hilo cuántico y es, si a ti una relación te quita más energía de la que te da, por ahí no va más. Y pues hilo cuántico me estaba quitando más de lo que me estaba dando, entonces ya yo desde ese momento me tardé igual meses, pero creo que ese fue como un punto en el que ya yo empecé a hacerme más consciente quizás de algo que no había, mm, de pronto no había querido aceptar un poquito con anterioridad y es ya hasta aquí, hasta acá fue. Entonces, ese fue un punto y Ujú. luego pasó otra cosa y es que yo tenía la marca registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o sea, full R bolita. Y alguien hizo una solicitud de cancelación de esa marca porque porque querían registrar otra que entraba en conflicto. Y yo ya estaba como pensando, como, ¿será que cierro? ¿Será que no? Y con la abogada que me ayudó a hacer el registro me dijo que hay posibilidad de vender, hagamos la oferta. Y aceptaron. Para mí eso fue una señal, fue como, la vida, el universo te está diciendo que Sí. te van a dar plata por cerrar un proyecto que tú ya sabes que lo quieres cerrar. Entonces ahí Y fue lo te como, está dando. sí. Entonces ahí fue como que la vida me dijo, aquí fue, vamos a cerrar. Esta es la decisión que hay que tomar.
Y ese fue como el cierre, como el listo, ya entendí, ya la señal que estaba pidiendo Sí, fue sí, universo, ya, sí, por favor. sí, esa fue Estoy, la decisión y ahí me la jugué para cerrar. ay, juepucha. Bueno, es que, digamos que para nosotros como emprendedores, pensar en eso a mí se me arruga un poquito el corazón porque es un proceso que uno dice, wow, o sea, porque diste y hilo, y el proceso de hilo fueron 6 años en los que tú dices, es que aquí estoy, la estoy dando, pasé ese ciclo que hablábamos ahorita de los primeros 5 años y si los pasé, ¿por qué no puedo seguir? Sí, y ¿No te te voy a haces decir, esas preguntas? pero por supuesto, y es que también el tema de cerrar, también uno se la tiene que jugar, ¿vale? Porque es que hay varias cosas que tú te tienes que jugar, ¿sí? Muchas veces las personas, y a mí algunas personas me decían como, pues, ¿por qué no cierras? ¿Sí? Pero es que tú también te tienes que jugar cosas para cerrar un Claro. ciclo, como por ejemplo, uno, la comunidad que tú tienes construida no es que exista una dependencia, porque yo un día cerré la cuenta de Instagram de Hilo Cuántico y pues nada pasó, pero sí es una comunidad que te extraña, que cuando yo, por ejemplo, pasé meses sin subir absolutamente nada, la gente me escribía, oye, ¿estás bien? ¿Nos haces falta? ¿Qué pasa contigo? La. Entonces, obviamente se ha creado un vínculo y mi comunidad era una comunidad, realmente una comunidad. Entonces, eso es una cosa, te la tienes que jugar para cerrar un vínculo que has creado. Otra cosa es que te la tienes que jugar, especialmente si, como en el caso de Hilo Cuántico, era una empresa legalmente constituida. Entonces, abrir una empresa cuesta plata y trámites, cerrarla también. Entonces también, o sea, tú cerrar el Cámara de Comercio, cancelar el NID, hacer no sé qué, bla, 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 todo eso implica trámites y gasto económico. Entonces también hay que jugársela por ese lado y hay que hacer como muchas cosas. Yo esto es el día que todavía tengo cosas por cancelar de Hilo Cuántico. Entonces no es como que un día dije, ya no voy a hacer nada más. No, también hay que jugársela y es una decisión que hay que tomar con mucha conciencia también. Ay, Aleja. Bueno, estoy como sorprendida, pero también me siento muy orgullosa de ti por la decisión que Muchas gracias. tomaste y porque en realidad me pongo en tu lugar y siento que es un proceso que normalmente, pues a mí personalmente, ese tipo de cosas o decisiones tan fuertes a mí me afectan mucho. Entonces, primero, Ujú. pues vi como el proceso muy también desde el parabrisas, ahí como viéndote. Y también hoy te veo muy bien y estoy muy orgullosa de todo lo que has hecho. Muchas gracias. Y yo siento que es algo como que me pareció un mensaje lindo de dejar Sí. para los emprendedores, porque uno también, y de hecho en estos días un primo que se volvió atleta prácticamente, contaba en una de sus rodadas que se perdió y no sé qué, y él decía algo con lo que yo estoy súper de acuerdo, y es que uno también tiene que saber cuándo dice no más, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega un punto en el que pues tu vida es más importante, tu integridad, tu salud mental, tus vínculos, tu seguridad económica es más importante. Entonces, Total. creo que a veces uno debería también saber cuándo es el momento de decir, hasta acá me la jugué toda y ahora toca jugársela por mí. Ale, y cuando tú tomaste esa decisión que la abogada te dijo, vamos a hacer esto o esta es una opción Ujú, para ti, ujú. ¿cómo fue ese paso a seguir? ¿Qué fue lo que ahí quiero preguntarte? ¿Qué fue lo que tú no sabías que tenías que hacer? Que tú dices, fue pucha, yo no sabía que tenía que hacer estas cancelaciones, hacer estos pagos y de pronto en ese proceso y en ese camino que todavía Ujú. sigues, ¿qué te ha tocado aprender? Pues mira, realmente cuando esta abogada me dijo eso, pues afortunadamente, o sea, creo que el aprendizaje más grande es uno saberse rodear de personas que saben hacer la cosa, o sea, uno lo puede hacer, yo soy muy, muy partidaria del do it yourself, ¿cierto? Muy partidaria, pero hay veces que es mejor entregárselo al que sabe. Mm. Entonces, en este caso, pues la abogada me estaba acompañando, yo le pagué, de hecho le pagué más de lo que me pidió porque pues mi prioridad era mi tranquilidad, entonces ella me dijo, yo le cobro esto y hacemos esto y yo, listo, tan, y le pagué más. Y para el tema ya de la cancelación, que tú tienes que cancelar Cámara de Comercio, Industria y Comercio, cancelar el NID, cerrar la cuenta bancaria, también digamos que ahí le pagué a quienes fueron mis contadores. Sí. Hay unos procesos que tenemos pendientes y hay otros que, pues,
yo los hago porque sé que lo tengo que hacer y otros que espero que no me llegue una sorpresita más adelante de que no hice algo mal, ¿cierto? Pero en este caso sí fue como mejor se lo entrego a alguien que sepa lo que tengo que hacer o me asesoro bien qué es lo que tengo que hacer. También llamé a la Cámara de Comercio de aquí en Manizales que tiene una atención excelente y también me dieron como una noción de qué es lo que había que hacer. Entonces, como que acompañarte está bien, es un buen aprendizaje para esto. Sí, no tener miedo a ese gasto que en realidad es una muy buena inversión para cuidar todo el tema de los, no sé cómo se le dice, el tema de la DIAN. Como los impuestos y las Eso. cosas como legales. Sí, de hecho yo hacía la cuenta con el contador y él me decía, tu empresa, sostenerla, solo tenerla como en regla de los impuestos que hay que pagar, te cuesta como 1 millón de pesos anuales. Entonces es como, pues uno verá si lo dilata, pero pues es preferible hacer el cierre así te cueste un poquito que después tengas problemas porque también escuché de un caso de alguien muy cercano que no hizo una cancelación y luego le habían embargado una cuenta bancaria porque no había hecho una cancelación en industria y comercio. Entonces, son cosas a las que hay que ponerle atención Sí, es también. súper importante. Sí. Y algo que me gustaría añadir aquí es revisar esos correos que te llegan de la DIAN, esos correos, Mm, todos esos correos son muy importantes. O sea, si tú no entiendas lo que dice, revísalos. sí, no te pases la ley por la galleta porque después, o sea, pueden pasar cosas no tan chéveres. No te Sí, pases la ley por la galleta. y quiero conectar lo que me dices ahorita de esto de la DIAN con lo que nadie nos cuenta sobre emprender. ¿Qué son esas Ok. cositas buenas que tú dices? Sí, esto quiero que lo sepas, pero también, amigo emprendedor o amigo que tiene su idea o amigo que está en ese proceso, quiero que también sepas que pasan estas cosas que no son tan cool, que dejan de romantizar el emprender. Ok, las cosas súper chéveres es que sí, es una realidad que cuando tú emprendes, que siento que es una de las cosas como más prometedoras y más fantásticas del emprendimiento, es que puedes manejar tu propio tiempo. Eso es una realidad y para mí es como la fortuna más grande que tiene el emprendedor, que puedas manejar tu propio tiempo. Ahora, como decía el tío Ben, con un gran poder viene una gran responsabilidad y, y es que si tú manejas tu propio tiempo, tienes que ser muy juicioso con manejarlo porque la vida se te puede ir así y no hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Total. Esa es una de las cosas chéveres y la otra cosa que a mí me parece espectacular y que es la razón por la cual emprendí y hoy en día sigo considerándome emprendedora es porque el emprendimiento te permite crear. El emprendimiento es una plataforma para que tú digas, bueno, voy a ofrecer un servicio de, no sé, fotografía, Ajá. producción audiovisual, pero le voy a meter esto y esto y esto al servicio y mi experiencia de servicio va a ser única e inigualable y lo puedes hacer. Y así con cualquier nicho, con cualquier rubro, te permite crear, eso es lo que a mí me parece más divino del emprendimiento. Las cosas que no me parecen tan chéveres del emprendimiento son que creo que mucha gente seguramente lo ha dicho, pero que hay que repetirlo es, sí, tú manejas tu propio tiempo, pero muchas veces trabajas más que el empleado. Sí, eso es verdad. Trabajas mucho más que el empleado porque entonces no vas a trabajar 8 horas, 44 horas semanales y no sé qué, sino pues cuando toque. El lado bueno de eso es que si estás emprendiendo algo que te gusta, pues seguramente te va a dar como la energía de hacerlo, pero vas a trabajar mucho más que un empleado. Sí, total. Em, y otra cosa que es muy, muy recontra importante es que también dejemos de romantizar la idea de que irnos a trabajar en lo que nos gusta va a implicar que solo vamos a hacer las cosas que nos gustan. Cuando nosotros emprendemos tenemos que entender que nos va a tocar hacer la cosita que nos encanta, que es, qué sé yo, hacer la pinturita con el aerosol, no sé cómo, pero también te va a tocar abrir el Excel y hacer tus proyecciones de ventas y pagar tu impuesto y bla, bla, bla. Y si tienes empleados, peor. Vas a tener que cobrar. Eso es súper difícil. Cobrar, exacto, vas a tener que vender, vas a tener que hacer el aseo, así sea en tu casa, en tu habitación, en tu estudio, donde trabajes, en fin, ¿no? Sí, Como hay que que asumir esos roles y sobre todo porque el emprender implica aceptarlos,
porque tú estás Ujú. jugándotela porque ese emprendimiento en algún punto te permita generar esa rentabilidad de yo decir, bueno, ya no voy a hacer el Excel o ya no voy a cobrar y voy a tener mi persona de cobranza que va a manejar ese Excel. Pero Ujú. para eso hay un camino largo. Sí, totalmente. Entonces creo que hay que dejar de romantizar que, o por ejemplo, el renuncio a mi trabajo por irme a perseguir mi pasión, cuidado. Cuidado, porque si tú no tienes de qué vivir y te vas así a la chocoloca y no tienes un ingreso claro con el que vas a vivir, eso a mí me parece que es súper peligroso y mucha gente lo hace y es la razón por la cual muchos emprendimientos fracasan Sí. y es que cuando tú no estás, tienes una estabilidad mínima económica. Luego lo que pasa es que vas a estar haciendo todo con la angustia de que tienes que vender para sostener tu negocio, que tu negocio es un bebé que necesitas alimentar Ay, sí. y sostenerte a ti, ¿cierto? Y vea, créanme, porque yo trabajé con el mundo del inconsciente, aunque tú no lo digas, aunque tú aparezcas regia y espectacular en las redes sociales, mi ciela, el cliente lo va a notar. El cliente Sí, sabe que tú tienes desesperación por vender y cuando más desesperado estás, ese día es el que menos vendes. sí, Entonces creo total. que es importante como también dejar de romantizar de renuncié por irme por mi pasión. Sí, pero si ya tu pasión tienes un sistema que más o menos te da. Siento Sí, que el tema de la necesidad también es un poquito importante porque hace que uno mueva el culo, perdón, para hacer las vainas, pero como un equilibrio, sí, ¿sí? total. Entonces eso es importante. Sí, y más porque mira, algo que quiero añadirte es investigar. O sea, Ujú. no, es increíble tu idea, súper increíble, pero en realidad acuérdate que acá está tu idea. Entonces, para desarrollarla, investiga tu mercado, cómo funciona, si tengo demanda, si mi oferta está considerable, si tengo que mejorar o reinventar mi oferta. Ujú. Y algo que a nosotros nos ha funcionado mucho es estar completamente en función de entender cómo funciona ese mercado y entender que también tengo una competencia. Porque muchas personas dicen, no es que mi idea es súper buena. Mi mamá le encanta tener ideas cero rentables. Es increíble. Es como, quiero tener ideas para adoptar 30 perritos. Entonces ella es como, Ok. quiero hacer un calendario y venderlo. Y ese calendario quiero que me dé tanta comida para tantos perritos. Entonces yo le digo, mami, pero espérate, ¿cuántas personas venden calendarios? ¿Cómo los venden? Ujú. ¿Cuál es la metodología? Acuérdate que no solamente es que yo, como tu hija, me siente y diseñe el calendario, es que tengo que ir a investigar una litografía, cuánto se imprime, porque hay mínimo una Claro. cantidad. Y ella, cuando empieza a escuchar todo eso, es como si yo cogiera la idea y le hiciera así. Sí, 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 Y ella sí, empieza sí. así. Y ya nunca más volvió a hablar de la idea. Y luego tienen la siguiente. Sí, y es como así, es increíble. Pero muchas veces tu idea, perdónale, muchas veces tu idea Tranqui. necesita no una validación, porque en realidad tú no necesitas una validación para ejecutarla, pero es una previa investigación para poderla hacer rentable, porque tú, aparte de ser feliz, necesitas complementar esa felicidad. Y esa Sí, felicidad es lo que te permite. La felicidad creo que se complementa mucho con esa estabilidad emocional y económica. total. Y sabes que yo sí soy partidaria de la validación en el sentido de nosotros en diseño, sobre todo en design thinking, lo hablamos o lo llamamos prototipar. O sea, tú Sí. tienes que, si tienes una idea, tienes que ensayar si esa idea funciona, porque en tu mente está espectacular y luego la sacas y sale pixelada. Ay, sí. Entonces, entonces sí es importante validarla prototipando, es decir, haciendo pruebas, mirando a ver si tus amigos te la compran, si tu familia te la compra, que esa es una validación primaria luego, Sí, sí, ¿cierto? sí. Pero sí soy muy amiga de probar si las cosas realmente se venderían, porque hay cosas que uno dice, esto se vende como pan caliente y no. Ay, sí, y eso en realidad pasa mucho y a las personas que somos creativas, en nuestra mente creamos no solamente la idea, sino toda la función de la idea, todo el mapa. Uno dice, esto funciona porque funciona. Y en realidad, cuando sales al mundo, te rompan y te van a romper siempre el corazón muchas veces porque uno dice, de verdad, si no me ha funcionado mi idea o necesito estar muy abierto a hacerle los ajustes que sean necesarios. Eso es súper importante. Y sabes qué también pasa, que muchas veces tú quieres vender un producto y el mercado te pide otro.
Y eso fue lo que me pasó a mí con hilo cuántico, y ahí es donde tú tienes que estar súper claro también como entre lo que me da plata y lo que soy feliz haciendo y tomar decisiones. A mí me pasó con hilo cuántico. Lo que el mercado a mí me quería comprar era la consulta, pero yo Ajá. quería vender formaciones, ¿sí? Y mi mercado no quería comprar formaciones. Entonces ya una de las cosas fue que yo dije, pues yo no quiero hacer más consulta, la gente quiere consulta. Bueno, ese es uno de los motivos por los cuales. Y lo ya no va más. Que intenté hacer formaciones de 1000 tipos. Sí, pero mi comunidad, por alguna razón, llámese lo que sea, no las, bueno, lo que sea. Quería Sí, comprar sí, otra sí. cosa. Entonces ahí uno tiene que empezar como a negociar entre lo que el mercado te quiere comprar y lo que tú quieres vender. Sí, y esa transición de cliente sale, Ujú. porque muchas veces cuando uno empieza, tú empiezas siendo muy de todito, en tu Sí, gremio, pero muy de todito. sí, sí, Y sí, sí, entonces sí. ahí vas a llegar a múltiples clientes y decidir, porque a mí me ha dolido mucho Ujú. renunciar a clientes que yo digo, me encanta, pero la relación con ese cliente es un poquito tóxica. Sí. Entonces yo necesito darle la oportunidad de cerrar ese mini ciclo con ese Ujú. cliente, porque en realidad, o sea, Juli y yo más yo sí siento que yo sí vivo mi duelo. Y Juli es como, bueno, pero hemos vivido esa sensación de hay que cerrar ese ciclo y vivir lo que es la nueva búsqueda de clientes, que eso en realidad es súper, mm, digamos que no quiero sonar mala, pero sí es muy difícil y más cuando tú ya tienes un cliente que estabas acostumbrada a regalarle, como que yo sentía la necesidad de tengo que dar, tengo que dar, tengo que dar, tengo que dar. Sí, sí. Y cuando ya tú dices, no, yo tengo que aprender a recibir y que mi cliente valore mucho mi trabajo por lo que en realidad vale, porque tampoco te estoy exagerando, tipo, soy un costeño en Cartagena. Sí. No, no estoy Qué haciendo buena eso. metáfora, me encanta. Pero en ese caso, aprender mucho a recibir y hacer ese cambio. Y ese cambio de clientes es una de los retos más grandes que uno puede vivir porque Sí. vas a tener menos flujo de caja, pero en realidad vas a tener proyectos más grandes y vas a tener la posibilidad de decir, bueno, este proyecto es más grande, es uno, antes tenía 30, ahora tengo uno, pero este compensa 30 Sí. veces más lo que ganaba Y esa es antes. una lucha con uno mismo de uno no prostituirse. O sea, Sí, sí. No, eso es una lucha de uno mismo porque uno, al principio uno se lo da al que le muestre el billete sí, sí, sí. y después es como, no, 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 me no. lo tengo que, me lo tengo, uno también como emprendedor se tiene que hacer desear. Sí, No, muy chistoso, pero sí, sí. sí, sí. Y es muy importante. Sí. Eso genera demasiado, ¿cómo le puedo decir? Como una sensación de estatus en tu gremio. Por supuesto, Inmediatamente las total, personas dicen, venga, esta persona cómo está viviendo, será qué, total. qué clientes tiene. Eso es muy importante. Ujú. Así tú por dentro, Te como dices mueras ahorita. por aceptar ese cliente que te está mostrando el billete fácil. Sí, sí, sí. Oye, Así. todo hay que decirlo, o sea, también así como hay empresas buenas y malas, prestadoras de servicios o de productos buenas y malas, también hay que decirlo, hay clientes buenos y clientes malos y eso es una de las cosas que tiene que aprender el emprendedor. No Total. por nada en plataformas como Airbnb, el huésped califica el alojamiento, pero el alojamiento también califica Califica el al huésped. huésped, ¿no? Y eso es una de las grandes cosas que como emprendedores es importante aprender. Sí, y mira que eso es una de las cosas que más me costó aprender a mí, Ujú. porque para mí todos eran los Maravilloso. clientes, todos tienen la razón. Entonces, no sé, eso le costó mucho a mí aprenderlo, pero a Juli entenderlo, porque en realidad Claro. era como, Juli, mira, el cliente acaba de pedir que hay que mover esta toma así. Y él me decía, Valen, eso se va a ver horrible si hacemos eso. Y yo no, pero es que el cliente tiene la razón. Entonces, eso fue una de las cosas que a mí más me costó aprender. Sí, total. ¿A ti qué fue lo que más te costó aprender? Wow. Dos cosas. Una, me costó aprender y creo que quizás, creo, no sé, es una pregunta que me sigo haciendo, pero creo que me costó el emprendimiento. em,
el balance de algo que tú estabas diciendo ahorita, es el balance entre el dar y el recibir. Ujú. Yo creo que a mí una de las cosas que me costó hilo cuántico es que yo en mi corazón, sorry por los que me seguían en hilo cuántico, pero lo siento así, yo sentía que daba más de lo que recibía. Y no desde el resentimiento de es que ustedes no me compraron, no, sino de que yo no Sí, sí, supe sí. balancear cuánto daba y cuánto estaba pidiendo, ¿no? Recibiendo. Recibiendo, sí. En el sentido de que yo, mi contenido era como en verdad muy bueno, el contenido que yo daba gratis, el que daba de pago era mucho mejor, pero siento que, ¿sabes? Como que no supe balancear. Como que siento que di tanto que ya al final cuando a la hora de comprar ya la gente ya tenía su pregunta resuelta existencial, ¿sí? Entonces esa fue una cosa dura, dura de aprender, como el equilibrio que uno debe saber encontrar entre lo que le da el cliente y lo que recibe. Y creo que eso aplica para todos los negocios Total. Para la vida. y para la vida total. Y otra cosa que me costó mucho aprender es paradójicamente a escucharme. Es que uno siempre emprende desde su herida también y desde su inconsciente y desde sus emociones. Esto es como para otro espacio, pero paradójicamente yo enseñaba mucho a escuchar el cuerpo, a la coherencia y esto, pero siento que algo que para mí todavía hoy sigue siendo un reto como aprender y entender y confiar es como en esa sabiduría como intestinal, o sea, como por allá del cuerpo, de lo que llamamos intuición, yo hoy en Ay, día lo llamo sí. el Espíritu Santo, bueno, en fin, como aprender a escuchar eso para mí no ha sido fácil porque yo soy absolutamente mental, 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 y a veces uno de estar tan conectado con la mente no conecta con algo que para mí es como superior, que es eso que llaman la intuición, el cuerpo, el no sé qué, bueno, en fin, Sí, sí, sí. eso, y todavía lo estoy aprendiendo. Aleja, ¿qué le dirías a esa Aleja de Ujú. hace 1 año y medio que estaba viviendo lo que vivió? ¿Qué le dirías? Y Aleja, y a la Aleja de hoy que aprendí en nuestras invitadas. ¿Qué le Ok. dirías a esa Aleja de hace 1 año y medio y qué le dirías a la Aleja que está aquí? A la Aleja de hace 1 año y medio le diría, hágale mamita, sin mente. Mentiras, le diría, o sea, como que le diría, está súper bien que estés escuchando como tu cuerpo, tu Ujú. instinto, tu intuición, lo que sea, sigue en eso, que por ahí es. Eso Sí. le diría. Y a mi Aleja de hoy le diría exactamente lo mismo, como sigue escuchando, porque no solamente de hecho para mí fue la renuncia de hilo cuántico, sino que por ejemplo este año hice otra renuncia, no voy a abrir ese tema, pero pues muy brevemente, asumí 2 cargos y tuve que decir en uno, no más, ¿no? Y por toda esta cuestión de que escucharme, qué es lo que me hace bien, qué es lo que no. Entonces, a la de ese año, a la de enero de este año y a la de hoy, le digo, hágale mamita que está aprendiendo lo que tiene que aprender, que es escuchar como esa sabiduría Mm. que va más allá de lo mental. La última pregunta de esta sección, que es muy importante, y es, ¿qué pensó tu familia cuando tú les dijiste, voy a cerrar el capítulo de hilo cuántico? Yo siento que tuve como apoyo de parte de todos, siento que todos de alguna forma fueron testigos de que así como habían cosas muy chéveres, también habían cosas, o sea, como que yo no estaba bien en el momento y me acuerdo que fuimos en un almuerzo y les dije como esto está pasando y por favor recíbanme otra vez en la empresa familiar. Como que siento que ellos también se dieron cuenta o eran un poco conscientes de que yo no estaba del todo bien, entonces fue como, listo. Para ellos también implicaba algo y es que mis papás también eran socios míos, Ajá. entonces para ellos también implicaba algo económico, pero ellos siempre fueron como súper, como, listo, no, es lo que tienes que hacer, perfecto, hazlo y te recibimos con los brazos abiertos en la empresa familiar porque les encanta trabajar con nosotras, con sus hijas, entonces fue algo como Confirmo. muy positivo, fue algo muy positivo y fue muy reconfortante para mí. En primer lugar, tener el apoyo de mi pareja, que ha sido como mi pilar durante todo este proceso, pero también de mis papás, de mi familia, mis hermanas, fue súper importante para poder dar como ese paso con más seguridad. Ay, qué bueno, es súper importante. Y porque considero que de pronto muchas personas no tienen tan presente a la
el valor que tiene la familia a Total, la hora de emprender. total. Porque en realidad tú sí necesitas ni siquiera de pronto un apoyo económico, pero sí de pronto un acompañamiento emocional, porque, pues, Sí. como les decimos en todo este proceso, no es nada lineal. Definitivamente la red de apoyo es fundamental y puede ser tu familia, pero si tú no sientes apoyo en tu familia, puede pasar, Ujú. entonces tu pareja, tus amigos, tu psicólogo, tu guía espiritual, tu taita, tu chamán, lo que sea, Sí, sí, sí. pero la red de apoyo es muy importante. Es Sí, importante no afrontar súper las cosas importante. uno solo, es verdad. Vamos a pasar a la tercera sección que me encanta, que es nuestro maravilloso tarrito emprendedor. ¡Eh! No, aquí no falta la payasada. Bueno, vale. La dinámica es que dentro de ese tarrito emprendedor tenemos preguntas rápidas, picantosas, Ay, divertidas. cuchi. Revuélvelo Bueno. muy bien. Bueno, a ver. Saquemos esta. Cliente que recuerdas con risa o rabia. Recuerdo a una clienta que me escribió una semana después de un acompañamiento a decirme que yo básicamente la había dejado pues como tirada, botada, pues como emocionalmente muy abierta, a Ujú. pesar de que yo siento que durante la sesión como que hice el cierre que tenía que hacer y que nunca le había preguntado cómo seguía y no sé qué. Y pues no es como rabia, sino sí, bueno, malestar en todo Sí, sí, caso, sí. porque de repente no me di a entender muy bien cómo era el proceso, que mi proceso no era psicológico, no era un acompañamiento terapéutico, era algo completamente diferente, entonces sus expectativas estaban completamente desfasadas. Y otra que recuerdo con rabia, esa sí Esa sí con es con rabia, rabia. Sí. porque no me pagó. Ay, no, eso Es yo que, lo mira, detesto. esta fue muy importante y yo siento que hay como fracasos que uno debe atesorar y esta señora es una clienta mala que atesoro porque me dio una Mm. lección muy importante y es, nunca prestes tu servicio antes de cobrarlo, Y todo jamás, con contrato. o por lo menos con un adelanto. Sí, total. Yo era como muy dada, sí, no te preocupes, tranqui, me pagas después. Claro, a la señora, mi proceso era muy confrontativo. Era normal que las personas se pusieran a la defensiva o se Claro. incomodaran en la metodología que yo tenía. Entonces yo a esta señora la confronté un huevo dentro del proceso. Básicamente me dijo que yo no sabía lo que estaba haciendo y nunca me pagó. Entonces esa sí la recuerdo con rabia, pero también con cariño al mismo tiempo porque me enseñó que jamás se debe uno prestar un servicio sin pedir un adelanto. Bueno, a ver, pongamos uno de por acá. A ver. Facturar o dormir. 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 Vean, les voy a decir una cosa. Sí, yo sé que sí, También. facturar durmiendo. Ese es el ideal, ¿no? Pero si tuviera que escoger excluyentemente una cosa de la otra, dormir. ¿Por qué? Porque muchas veces a los emprendedores se nos olvida que estamos trabajando para nuestro bienestar. Ujú. Y muchas veces nosotros decimos, yo voy a estar bien cuando, yo voy a estar feliz cuando, y se nos olvida que realmente el emprendimiento es el camino. Sí. Entonces también el camino, aunque implique esfuerzo, que no estamos diciendo que no, tiene que ser también agradable, tiene que ser bacano para uno. Entonces yo soy partidaria de uno construirse una vida con la que uno esté contento y cómodo. Entonces yo prefiero dejar de facturar. Bueno, escojamos esta. ¡Ja! Y esta quería que me Sí. saliera. Me encanta. ¿Qué emoji describe tu negocio hoy y ayer en simultáneo? Sí. El emoji del ataúd. ¿Por qué? Por dos razones. Una, yo quería que saliera esta pregunta. No puede faltar La vida es muy el chiste buena. negro. A ver, el ataúd, porque y lo cuántico está muerto. Sí. Seguimos hablando del en presente, pero no. Y lo cuántico está en un ataúd. Pero trabajo, la empresa familiar es una empresa
funeraria, entonces Te representa súper bien. profesionalmente el ataúd me representa súper bien. Hay otra faceta de mi parte profesional, es que como freelance hago proyectos de diseño, pero digamos que o sea, en este momento un ataúd sería lo principal, tanto por ello cuántico como la empresa en la que trabajo. Ay, sí. Bueno, Ay, oye, Dios. pero está muy bien. ¿Cómo es que dice el dicho? Mis traumas, mis chistes. Exacto, exacto, exacto. Súper bien. Mis dos Y muñequitos. pasamos a un momento también que me encanta, es que todos me encantan. Sí, no, qué Pero divertido. la, em, la primera entrevistada, la primera Ok, paciente que se sentó ahí, te dejo una pregunta. ok, Es una pregunta sorpresa. ok, ¿Sí? ok. Pásame el celular. ¿Dónde está la pregunta? Aquí está. ¿Qué hábito o mentalidad crees que ha sido clave para sostener tus emprendimientos en los momentos difíciles? Bueno, qué hábito. Ya. Muy profunda. Mi mundo espiritual. Mi mundo espiritual ha sido lo que me ha ayudado a sostener tanto mis emprendimientos cuando los he tenido, porque lo cuántico no fue de hecho el primero ni será el último. em, el hábito yo practico una espiritualidad muy específica, que es la espiritualidad que enseña un curso de milagros, y particularmente esa espiritualidad te propone que tú todos los días haces como unas lecciones o unos entrenamientos mentales, y bueno, y por supuesto que tiene todo como su sistema de pensamiento. Para mí, mi práctica espiritual es lo que me sostiene en los momentos de dificultad, sin decir pues mi pareja, que es fundamental, mi familia, etcétera. Como hábito, como tal la pregunta, Sí. es mi práctica espiritual. Eso es lo que a mí me sostiene principalmente en los momentos de crisis. Bueno, Mieli, en nuestra quinta sección tenemos la opción de que tú nos preguntes a nosotros. Ok, Abril Creativa. bueno, es que tengo como dos preguntas, pero bueno, me voy a ir por la que quizás más me gusta. Ajá. A mí me gusta mucho y siento que da como una sensación de orden, no sé, siento que algo muy importante para cualquier emprendedor y para cualquier persona en la vida son los sistemas, Ujú. ¿sí? Yo, de hecho, he tratado de crear sistemas para trabajar, bla, 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 y eso me parece genial. Entonces, mi pregunta para Abril es, ¿qué sistemas tienen ustedes o algún sistema que ustedes digan, nos sentimos orgullosos de este sistema? No sé, el sistema que tenemos para grabar, editar, o el sistema que tenemos para algo contable, o un sistema que tenemos para atender a los clientes. Bueno, ¿qué sistema tienen del que estén orgullosos y que de repente puedan compartir para que aprendamos de ese sistema? Muchas gracias por tu pregunta, me encanta porque me encantan los sistemas. Me encanta pensar en que todo tiene que tener un orden Ajá, y una y una lógica. lógica, eso Sí, a mí me encanta. Bueno, estoy orgullosa de varios, pero todo evoluciona. sí. En este momento, nosotros tenemos un sistema de edición de contenido con unos tiempos de entrega mucho más aterrizados y reales a cómo trabajamos. Y es que actualmente Abril está en un punto donde tenemos que decidir si o crecemos, crecer muy grandes, como que tengo que hacer todo el proceso de Cámara de Comercio y registrar la marca. O sea, es como Sí, hay que dar ese entrar, paso ajá. o quedarnos como estamos, ¿cierto? Ujú, Que obviamente el quedarnos como estamos cierra muchas posibilidades a contratos grandes y empresas grandes. claro. Entonces, estamos en ese paso. Y previo a eso, ya tenemos contratado también como servicio freelance a un diseñador. Entonces, creé todo un sistema para ponerles las tareas a todos. Me encanta, yo también tengo Sí. uno con un diseñador que tengo en la empresa. Me Es que encanta. eso me encanta. Entonces está el que es el de Valen, el que es el de Juli, el que es el Buenísimo. diseñador. Entonces tiene las tareas, el título, de qué cliente es, cómo es la descripción de ese diseño, cuál es la pieza de referencia o trabaja sobre este editable y también fecha de entrega. Pero entonces yo internamente pongo fechas de entrega, tú no puedes saber, como de 2 o 3 días antes.
Y así, cuando llega ese día, así como, hola, ¿cómo vas con este diseño? Hola, Juli, ¿cómo vas con este? Es como, hola, Juli. ¿Por qué las fechas de entrega? Bueno, es muy normal que los diseñadores, los editores de video, tengamos un estilo de vida muy bohemio Muy trasnochador. y nos encante, no decir como, muy también siento que no llevados de nuestro parecer, aunque también, pero yo creo que somos muy llevados también por en el momento que nos permita la creatividad ser, ¿cierto? Como cuál es ese día que hay días donde yo me Mm, siento y hago 30 diseños. Tienes el hiperfoco Es- activado ahí. Exacto. Y Sí. eso yo lo entiendo y lo comprendo porque como diseñadora me gusta tener esos días, me encanta tener esos días de, uy, estoy diseñando y vamos a hacer 30 diseños, pero llegan días y semanas donde a mí no me dan la gana, pero lo hago, pero soy como, tengo que hacer este diseño y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Ujú. Asimismo, me pasa a mí, pero 3 veces más, así le pasa a Juli. Ok. Y 3 veces más le pasa así a los diseñadores. Entonces yo pongo tiempos de entrega 1 o 2 días antes para darle mucho manejo. Manejo con el Claro. cliente, porque no solamente hago diseños, hago un directo con el cliente que es decirle, hola, aquí ya recuerdas este diseño, acá te lo enviamos, estamos abiertos a que nos comentes cuáles son los ajustes, recuerdas que tienes, o sea, como esa Sí, conversación con el sí, cliente yo la tengo. sí. Y me parece muy frustrante que llegue el día de entrega y que Juli o el diseñador empiecen como, no, vale, ya voy, ya voy, ya voy. Y ese ya voy se convierte en 2 o 3 días más. Y es súper normal, es Sí, súper claro. común que pase. Entonces, el sistema de entrega de trabajo es ese, por el cual estoy muy orgullosa. Buenísimo, me encanta. Porque ha funcionado. O sea, es otra cosa que hay que probar muchos sistemas, hay que estar ahí en ese proceso, porque cuando trabajas con más personas y de pronto algo no funcionó, y más cuando no es tu empleado, sino tu socio, que él dice, yo también puedo elegir sistemas y su sistema es WhatsApp. Entonces yo soy, por favor. Entonces hay que estar haciendo cambios y buscar sistemas, plataformas, plantillas que permitan. Y me gusta porque tú lo chuleas como tarea, pero no se te borra como tarea. Es una plataforma, les voy a poner aquí, Google Docs, porque no la borra. Entonces tú abajo puedes ver todo lo que has hecho. De pronto, si, no sé, hiciste algo que te gustó, ahí está el editable, lo puedes buscar, Buenísimo. entregar. Es como un sistema más completo. Maravilloso. ¿Qué pasa también en el mundo del diseño? Que no hay personas tan organizadas. Porque en realidad yo soy diseñadora empírica. O sea, yo no soy diseñadora de profesión, yo soy Ujú, de profesión mercadóloga y ujú. me formé con números y con cifras y con tablas de Excel. Entonces, Ya. yo soy extremadamente, o sea, si por mí fuera, yo tendría tabla de Excel para todo. Sí, es muy Buenísimo. cool, ¿cierto? Eso a Sí, mí me da Excel una es lo paz. máximo. Ese es otro como kit básico del emprendedor, alguito de Excel. Ay, sí, te lo recomiendo Sí. muchísimo. Y teniendo muy presente que Me la jugué tiene un toque muy especial, que es muy enfocado a ese cierre, Ujú. me gustaría que le contaras a sus emprendedores que están pasando por ese momento, ese Ok. consejo, ese tip, algo que ellos quieren escuchar, que no saben que lo quieren escuchar, pero lo necesitan. Algo que tú les quieras decir a esas personas que están entre el sí, entre el no. Bueno, yo lo que les diría es, ustedes saben, o sea, tú que me estás escuchando, que estás ahí como batallando muy fuerte, em, tú en el fondo, tú sabes lo que tienes que hacer y estás buscando como una señal, una confirmación, alguna cosa, pero de verdad que tú en el fondo sabes que si tu cuerpo se está enfermando, que si hay algo que no anda bien, que si ya no vibras, que si ya no resuenas, Ay, sí. no está mal cerrar, no está mal decir que no, no está mal decir hasta aquí. Y de hecho también es una decisión completamente válida y completamente valiente y también hay que estar muy orgullosos de nuestros fracasos. Para mí lo cuántico fue yo lo digo como mi más valioso fracaso, aunque en muchos aspectos no lo fue, pero me siento muy orgullosa de todos los aprendizajes. Entonces también se vale decir hasta aquí. Ay, me encanta. Un aplauso para Ale. Bueno, Alejandra Espina, nuestra segunda invitada de este maravilloso proyecto, en este momento
Aleja se está reinventando. Pero ¿dónde podemos conocer el proceso de Aleja? ¿En dónde te podemos Ay, encontrar? gracias por hacer esa pregunta. Fíjate que, y me gusta mucho como lo dices, no lo había pensado de esa forma, pero me gusta mucho como lo dices, me estoy reinventando. Eh, puntualmente tengo una página web donde seguramente prontamente en Casa de Herrero Asadón de Palo montaré mi portafolio como freelancer de diseño. Ahorita tengo como un tema de una newsletter espiritual que tenía, tengo, no sé. Me Sí, estoy de pronto no me reinventando. llegan tus correos. Sí, hace rato que no los mando y no sé si los voy a seguir mandando, pero en esa página aleospina.com seguramente que estaré montando como en qué estoy, ¿no? Profesionalmente, de repente mi portafolio como mínimo de mis proyectos freelance de diseño web y otras cositas que seguramente esté haciendo y he hecho. Y pues nada, en mi Instagram lo tengo ahí abierto, comparto mis viajes, comparto por ahí de repente como cositas, pero creo que de la página aleospina.com por ahí se enteran de en qué anda Aleja por estos días que no sea esperándolos en la funeraria. ¡Ah, mentira! Era chiste, es que los chistes de funeraria son imprescindibles. Sí, no pueden faltar, no pueden faltar. Cuando venga tú, bueno, vamos a tener a otros invitados también muy cercanos de nuestra próxima y de nuestra actual invitada, que también me gustaría que estuvieran acá como público, De una, porque de una. tiene mucha conexión con el tema del ataúd. No, muchísimas gracias a ti, Valen, a ti, Juli, por pues tenerme como presente para el inicio, las primeras semillitas de esta idea, de este proyecto tan hermoso que se ve que lo están haciendo con tanto cariño. Me siento súper honrada. Ojalá que algunas cositas queden ahí para los emprendedores y les deseo todo el éxito del mundo. Y si algún día tienen que decir hasta acá, pues también se vale jugársela por el no, pero seguramente eso no va a pasar. Me Muchas gracias. encanta, muchas gracias.